¿Y ahora? Sí, ahora sí, ya. Listo, entonces. Ahora sí. Listo, entonces, miren, ya tenemos aquí el dibujo del compañero. Esto es lo que van a hacer todos. O sea, van a tener las líneas. Los que quieran hacer líneas, claro está. Las hacen, las definen bien bonitas en Illustrator, las copian, las traen a Photoshop. Entonces yo voy a hacer aquí rápidamente como si las hubiese traído de Illustrator. ¿Listo? Esto no lo tienes que hacer tú, lo voy a hacer yo, fue porque usé una imagen. Ok. Entonces, tenemos acá. Bueno, entonces estas son tus líneas que seguramente van a ser de color negro. Debajo de ellas haces una capa nueva y vas a empezar igual que en el video. Seleccionas las áreas que vas a pintar. ¿Dónde? En las líneas. Recuerden que este es el esqueleto de selección. Entonces, varita mágica, selecciono las áreas. Entonces, quiero el área de... espérate que no me quedó limpia esa línea. Dame un segundo, voy a mejorar esto. Y ya avanzamos. Ya, Ok. ignórenme por un segundo. Listo, ahora sí. Está quedando sucia esa línea. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahí. Bueno, entonces, una vez se tiene la línea, se hace una capa nueva debajo. Esta línea preferiblemente bloquéala para no irla a dañar. Y en las capas de abajo lo único que saca son los bloques de color. ¿De qué color es tu gaseosa? Naranja, yo voy a trabajar con muchos tonos de naranja y verde. Bueno, Sería listo. lo Entonces, si es naranja, entonces vamos a tomar la línea, varita mágica, seleccionas dentro del producto que vas a pintar. Entonces, esta área y esta área. Con la letra Q te das cuenta que seleccionaste. Esos fueron los elementos que seleccioné. Como ya sé que los seleccioné, pues entonces me paso abajo y antes de pintar, selecciono, modificar, expandir. Y le pongo 3, puede ser, y crece la selección. Buscas la base del naranja que vas a utilizar. Y pintas. Ahí ya lo tienes. ¿La etiqueta de qué color es? Digamos que verde. Bueno, entonces vuelvo acá, selecciono, modificar, expandir, capa nueva, pintamos de verde. Y así sucesivamente, ¿listo? Pinto todo. Ya cuando tengo todo esto, pues entonces me paro en la capa, bloqueo la capa y hago lo que explicaba yo en el video de tener varios tonos para poder trabajar rápido. En este caso, usas el naranja, lo puedes hacer una capa nueva y usas el naranja y haces esto. Entonces es como tu paletica. Es el 0, este es el color base. Le metes los colores que van a ayudarnos a hacerle volumen. Entonces bajas un poco más. No usamos el mismo porque eso es un naranja sucio. Entonces bajas hacia los rojos y escoges, por decir, un naranja más vivo. Ya. Ahora volvamos hacia arriba. Con los naranjas yo puedo meter luces más hacia los amarillos. Los naranjas tienen esa posibilidad. Listo, ya los tengo. El orden siempre va a ser, como lo decía el otro día, 0, que es la base, 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Y en esta capa, pues vos puedes hacer capas nuevas o puedes trabajar directamente. Eso ya va en el gusto del artista o la confianza del artista. Si todavía te cuesta y estás aprendiendo, yo les recomiendo que hagan capa nueva y seleccionen la forma inferior, comando clic
hagan máscara y pinten al frente. Entonces, ya si quieres trabajar esto un poco más, digamos, artístico, tienes que buscar pinceles que te den esas posibilidades, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los pinceles secos tienen como unas texturas que te permiten pintar un poquito más. ¿Ves? O sea, te permiten hacer esto, ¿no? Son pinceles que traen ya como una texturización propia. Entonces, si yo quiero comenzar a pintar este volumen, entonces si se trata de un cilindro, entonces lo primero que hacen es usar el pincel por los lados. Miren, me va dando como esta calidad, ¿sí? Reduzco el pincel, le puedo bajar opacidad si quiero. Me puedo pasar al otro. Puedo bajar opacidad si quiero, no quiero que se me ensucie tanto. Si voy a hacer la luz, hago otra capa, selecciono, máscara, pinto al frente. Y puedo incorporar detallitos. Si hago un cilindro y quiero hacer mi botella, normalmente uno puede hacer un brillo también al final de la sombra. Esto le ayuda mucho a la botella a que gane volumen. Mira cómo empieza a verse. Pongámosle fondo blanco para que no nos distraiga tanto. ¿Sí? Incluso te puedes cambiar de pincel, no necesariamente tienes que usar siempre el mismo. Tú puedes usar otros pinceles para hacer detalles. Me cambié de pincel, le bajo la opacidad. Quiero hacerle una lucecita aquí, justo en el borde. Si quiero mejorar la condición de volumen, puedo pasarme ya a pinceles suaves. ¿Sí? Hago la misma función. Máscara, pinto al frente. A pesar de que yo vaya a pintar texturado, yo puedo usar pinceles suaves también. Ahí, por ejemplo, otra capa, voy a usar blanco. Superponer. Entonces mira que es una manera de colorear y que no te quede tan plano, ¿sí? Y le puedes ir dando esa posibilidad. No sé qué opinión tienes, Kevin. Dime, ¿me repite la pregunta? Qué pena, profe. ¿Qué opinión tienes? ¿Sí se acerca a lo que estabas pensando o me alejo mucho? Cuando le agregaste ya al final de las luces, siento que te alejaste un poquitico, pero sí, me gusta con la textura. Voy a tratar de conseguir de pronto unos Sí, pinceles que me gusten y ahí sí, le voy claro. probando de Sí, una, puedes, sí. puedes buscar pinceles, unos específicos. Yo usé unos que ya estaban genéricos ahí, pero el Ujú. principio es el mismo. ¿Sí? Sí, sí entiendo el principio, sí. El principio es el mismo. Trata de usar pincel grande, defines formas generales, después defines sombras un poco más delicadas. Eso lo puedes ir haciendo. Ya. Incluso hasta uno Para puede...
Dime, Es que yo había visto que para la otra clase entonces, ¿cómo vendría siendo? ¿para la otra clase qué? Para la próxima clase se hace el coloreado, ¿cierto? Sí, pero por ejemplo, tú te puedes ir adelantando, o sea, ya sabes cómo hacerlo, pues adelántate y me muestras ya un poco más avanzado y sobre ese damos opiniones, ¿listo? Ok. Sí, entonces eso se puede hacer. Yo también puedo seleccionar con pluma ciertas áreas y puedo hacer como otros tipos de manejos, ¿no? Miren que ahí estoy dando como unas sombras, a pesar de que tengo textura, unas sombras un poco más rígidas. Eso lo estoy haciendo simplemente sacando capas y moviendo luz, moviendo sombra y puedo hacer otras posibilidades, ¿no? Del manejo del color. Esa sería la manera normal, ¿no? De hacerlo con pinceles de textura, como lo está diciendo Kevin, él va a buscar unos que le agraden más. Pero igual Photoshop trae unos aquí ya implementados, que no hay ningún lío. Miren que yo tengo una cantidad de pinceles que me gusta utilizar. Entonces, eso ya va en el gusto de cada uno. Entonces, Kevin busca pinceles y lo haces. Pero es el mismo principio lo que estamos haciendo aquí. Voy a pintar. ¿Quién tiene otras preguntas? ¿O sigo explicando más vainas? ¿Preguntas, chicos? Profe, para los que no quieren hacerlo como con contornos, ¿cómo lo harían? Ah, ya, con contornos. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a buscar también el dibujo de Kevin entonces. Que nos sirva de referente. Entonces, digamos que Kevin dibujó esto y lo hizo en lápiz y las líneas no eran tan chéveres en lápiz porque él no entintó. Entonces, él lo que hace después es escanear el dibujo o le toma una foto, ¿sí? Vienes a Photoshop directamente. Ah, espérate, yo comienzo. ¿Estoy grabando? Sí, profe. Sí, profe, aún sigue grabando. Bueno, listo. Entonces, hacemos la capa del dibujo, la ponemos en Photoshop, abrimos el archivo, traten siempre que sea un archivo de alta calidad. Entonces, esto lo tienen que revisar antes de ponerse a pintar, que sea de alta calidad, 300 dpi. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Abrí el dibujo directamente, imagen, tamaño de imagen, le ponen aquí 300 y le ponen el tamaño cercano a lo que creen ustedes que puede llegar a ser en el afiche. Entonces, si ustedes saben que esa botella va a medir, por ejemplo, 30 centímetros, le ponen 30. ¿Sí? Y ya la dejan ahí, ya quedó lista. Y comienzan a hacer esto. Sacan una copia de este dibujo. Debajo de él hacen una capa blanca, preferiblemente. Y arriba le bajan opacidad. Esta de arriba la ponen en multiplicar para que esté ahí como transparente. Y ahora haces capas nuevas. Para cada color haces una forma. Entonces tú puedes iniciar, por ejemplo, si vas a hacer la botella, tú puedes hacer esto. Saca la forma completa. Si vas a hacer la botella, haces esto que estoy haciendo yo. Estoy sacando el contorno. Lo dibujo lo mejor posible. ¿Por qué prefiero que lo hagan con la pluma y no con un pincel? Pues porque la pluma les permite a ustedes dejar la forma general bien hechecita. O sea, la pluma permite más eso que un pincel. Un pincel tiene las necesidades de tener un muy buen pulso, como que te exige un poco más. Entonces yo prefiero que lo hagan con la pluma.
Ya cuando tenemos la forma general, seleccionamos y pintamos la base del color que queremos. Entonces, por ejemplo, hacemos una capa nueva y pintamos de naranja. Yo voy a pintar de naranja. Esto lo ponemos debajo para saber dónde va a ir el elemento. Si yo sé que tengo una etiqueta, entonces hago esto. Por fuera ya definí la forma, entonces me voy por fuera. La etiqueta empieza aquí, hago la forma de la etiqueta. Me voy por fuera porque ya está definido. Hago bien la línea cuando esté por dentro. Ajusto. Comando Enter, saco una copia del naranja. Comando J. Esta capa la aseguro con esta forma. Esta también la aseguro. Y esta segunda la pinto del color. Entonces, si la etiqueta va a ser violeta, pues le pongo violeta o le pongo verde, como sea. Entonces, verde vamos a hacerlo. ¿Cómo pinto esta forma ya una vez definida? No vayan a hacer esto nunca, de tomar el gotero y pintar una forma. No, esto no lo hagan porque tiende a mordisquearse los bordes. Entonces, ¿cómo lo hace uno? La manera inteligente de hacerlo siempre va a ser esta. Edición, rellenar. ¿De qué color? Pues del que acabo de escoger, que es este. ¿Cuál es ese? El frontal. Normal, 100% y mantener transparencia. Ya tengo eso. Quiero pintar la parte del contenido de esta parte, de esta zona. Entonces, pincel, pluma. Yo sé que esto es transparente. Lo selecciono. Me voy por fuera. Comando Enter. Comando J. Este lo pinto de un color que me simule la transparencia de una botella. Puede ser un azul claro. Digamos que sea este. ¿Cómo lo pinto? Ya sabemos. Edición, rellenar. Quiero pintar la tapa de otro color, entonces. Pluma. Me voy por fuera. Como yo ya hice este borde del plástico, entonces me voy por dentro. Comando Enter. Voy a la original. Comando J. La puedo pintar del color que yo quiera. En este caso quiero que sea violeta. Cuando ya termino, este dibujo lo puedo ocultar. Miren que ya tengo la base. ¿Listo? Ya sobre esta base, pues yo ya puedo trabajar de la manera que les expliqué. Entonces, si voy a hacerle volumen a esto, yo lo puedo hacer haciendo capas, como lo explicaba en el ejemplo que le hice a Kevin, pero también puedo trabajar directamente si lo quiero hacer. Entonces, lo único que tienen que asegurar siempre es que cada bloque de color esté asegurado con el primero. Aquí yo ya comienzo a trabajar el volumen. Entonces, quiero un naranja más fuerte. Pincel. En este caso voy a trabajar con pinceles suaves. Recuerden que los pinceles suaves son menos exigentes en la técnica. O sea, le permiten a usted trabajar un poco más tranquilo. Siempre que escoja el pincel suave, bájele la opacidad, no lo use al 100%. Y haga, si va a ser un cilindro, por ejemplo, los que vayan a pintar botellas, siempre pinten primero con un color más oscuro al de la base los extremos. Hagan esto. Aquí que casi no me gustó. Siempre pinten de esta manera, pinten de esta manera. Si usted sabe que su botella abajo tiene una curvita o un metidito, le hace con un poquito allí. Le hace el cachetico de acá, el de acá, los de abajo. Si usted sabe que este elemento es un poco más cachetoncito hacia adentro, reduce el pincel y hace esto. Si usted sabe que la etiqueta abajo genera un volumen, le hace un poquito. ¿Vale? Pues ahí ya tenemos. Si usted no se está guiando todavía bien porque quitó el dibujo, pues lo vuelve a poner. No pasa nada. Miren que ahí estaba haciendo mal los cacheticos, entonces también el dibujo hace parte, ¿no?, de la idea.
Usted se guía por el dibujo. Bien, ahí ya lo vamos mejorando. ¿Sí? Aquí. Va cambiando. Ahora voy a otro naranja un poco más fuerte. Con ese naranja pinto ya, defino el detalle de la botella. Aquí ya uso un pincel mucho más pequeño. Abajo. Voy reduciendo los tamaños del pincel dependiendo del área donde esté haciendo el trabajo de volumen. Retiro. Miren que ahí ya empieza a aparecer. Vuelvo y comienzo a trabajar los elementos de luz. Aquí, porque no se me está viendo, miremos a ver. Hago luz aquí. Luz aquí. Estas áreas. ¿Sí? Busco el brillo. Ahí, por ejemplo, quiero que mi botella tenga brillo alrededor. Es mejor hacerles brillo alrededor a las botellas para que no sean tan oscuras. Aquí ya te puedes, si tú quieres, no dañar lo que llevas, puedes hacer más capas, ¿verdad? Eso ya es opcional, usted lo puede trabajar haciendo capas. Y yo quiero que tenga un brillo similar al de adentro. Voy siguiendo la forma. Eso es lo que se llama un reflejo. Después de la sombra hago una luz, eso se llama reflejo. Puedo usar blanco al final. Y le doy en algunos puntos, no tiene que ser en todo, le puedo hacer algunos punticos de más brillo. Especialmente donde sean como cacheticos. Cuando uno ve que el elemento es como cachetoncito, uno le hace un brillito más fuerte ahí. Y eso ayuda a que la imagen comience a verse mucho mejor. No usé líneas, usé simplemente fondos planos. Ah, quiero detallar esto, por ejemplo acá, entonces vuelva al dibujo. Pluma y haga esta forma. Hace bien. Selecciona. ¿Sí? Quita el dibujo. Busca la base del color. Le puede sacar una copia. Y con curva usted puede definir o lo quiero más oscuro o lo quiero más claro. Seguramente más claro. Ahí miren, ya me quedó listo. ¿Sí? Lo mismo hago con todos los elementos. Entonces, si yo sé que este es detallado, entonces pongo el dibujo, me paro en la capa, la bloqueo, busco colores que tengan que ver con ese dibujo o con esa capa de color y hace nuevamente lo mismo. Y por ejemplo, luz. Hacemos algo de luz.
Allí, por ejemplo, quito el dibujo. Si yo veo que esta luz, por lógica, tiene que caer encima, entonces hago una capa ya sobre todo y hago que esta luz continúe. Bajo opacidad, superponer, ahí ya me queda la luz. Si quiero que tenga burbujas, hago una capa nueva y hago un círculo. Lo pinto de gris y las burbujas siempre se deben pintar de esa manera. Se bloquean y se usa pincel suave, oscuro de un lado y hago como la zona de sombra. Entonces, si yo veo que mi dibujo tiene la luz como desde arriba, entonces hago las burbujas con la sombra abajo. Arriba pongo luz, pero no la pongo en el borde, sino aquí. Después reduzco el pincel y hago una lucecita arriba, chiquitica, y hago una lucecita abajo. De esta forma se hacen las burbujas. Se ponen sobre el dibujo, se les da el tamaño que se quieren. Y con la tecla Alt, miren que el cursor se vuelve como dos flechas. Eso quiere decir que yo puedo comenzar a hacer eso. Cuando vayan a hacer burbujas, procuren concentrarlas en el centro, no las pongan tanto por los lados, las pueden poner, pero una que otra. Traten de concentrar. Hagan como un bloque de burbujas del mismo tamaño y después sacan una y la van a cambiar de tamaño. Esa que cambian de tamaño comienzan a llenar los espacios. Pueden incluso superponerlas. Digamos que esas son mis burbujas. Todas esas burbujas pues las podemos volver un solo grupo. Y al grupo le ponemos la opción de mezcla. Superponer. Ahí ya queda. Y usted le controla la opacidad si quiere. Ahí ya están mis burbujas. ¿Listo? Obviamente con la etiqueta aplicas el mismo principio. ¿Sabes? Cilindro. Sombras afuera. Detalles. Brillo en el centro. Como les digo, estas cosas usted las puede hacer independientes. Yo estoy trabajando en la misma capa, pero usted las puede hacer independientes. Amarillo para mantener la luz, ¿no? De lo que hablaba yo hace un momento, que se denomina reflejo. Blanquito para terminar. Y hago algunos punticos de luz. Entonces, miren, acabo de colorear esto y pues obviamente pues le doy detalle a la tapa y todo el asunto, ¿no?
Pues siempre mantenga la misma tendencia de lo que planteó inicialmente, ¿no? Use siempre el dibujo como referente. Y le va haciendo detallitos. Vamos que ahí lo va haciendo, lo va armando. Y una vez ya termine todo esto, pues lo reacomodo. Los que tienen, por ejemplo, volúmenes en las, ¿cómo se llaman? Como en las botellas. Hay unas botellas que tienen como tridimensionalidad, ¿no? Sí. Entonces, pueden ser letras, pueden ser el mismo logo. Entonces, digamos que usted puede traer el vector. Cuando vayan a hacer eso, tengan este truco que es muy bueno. Miren. Por ejemplo, aquí yo quiero que tenga, ¿qué se les ocurre? ¿Qué le podemos poner de volumen aquí a esto? Ayúdenme pues a pensar. Como que sea repujado en el plástico. ¿Qué se les ocurre? Profe, por ejemplo, en la mía tienen como unos óvalos. ¿Unos óvalos? Bueno, entonces, si son unos óvalos, entonces usted puede, desde el mismo dibujo los puede haber hecho. Como aquí, por ejemplo, usted puede haber hecho los óvalos desde el dibujo. Entonces usted ya sabe que los óvalos van acá, entonces usted los hace. Entonces vamos a hacer unos óvalos como más, que sean como unas ondas, por ejemplo. Quiero que tenga aquí. Usted los hace, simplemente. No tiene que hacer ninguna capa, simplemente los hace con la pluma. Entonces el óvalo va a ir allí. Aquí va a ir la letra A, por ejemplo. Entonces usted hace la letra. Digamos que mi gaseosa trae este repujado aquí. ¿Sí? Este es el logo de mi gaseosa. Entonces selecciono. Como yo ya pinté, eso lo hacemos al final. Como yo ya pinté, entonces ¿qué hago? Me paro arriba y le doy esta opción. Selección, modificar, desvanecer y le hacemos un solo píxel. Y le hacemos esto, edición, copiar combinado y le decimos edición, pegar. Primero copiar combinado y después pegar. Él lo que hace es sacarme esto, miren. Aparentemente no se ve, pero entonces ¿tú qué puedes hacer? Comando M y si tú quieres que brille, le aumentas el brillo. Si quieres que se oscurezca, lo oscureces. O sea, eso ya depende de tú. Yo en este caso lo voy a oscurecer un poquito. Y una vez lo oscurezco, me vengo acá. Capa, estilo de capa, bisel y relieve. Le pongo inglete interior, cincel redondeado. Le bajo la fuerza. ¿Sí? Le puedo cambiar el color. Me puedo pasar a sombras. Le bajo la opacidad. Le muevo la distancia. Le muevo el tamaño. Le cambio el color si quiero. Entonces, es una manera de hacer como repujados, ¿sí? Rápidamente con un elemento gráfico, ¿no? Es una forma de hacer repujes.
en la botella. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Tienen? Ya cuando terminan, todo esto lo meten en un grupo, le sacan una copia y lo vuelven una sola capa con comando E. Esta cosa que acabo de sacar, esta capa, es la que voy a pegar ya cuando vaya a construir el afiche. O sea, el grupo no, el grupo lo conservan, lo guardan, lo cierran. Pero esta capita es la que pego donde voy a armar el afiche. Yo puedo copiarla, ¿sí? Voy donde estoy trabajando, entonces hagamos lo del... Voy a abrir una imagen ya prediseñada. Abramos la misma del tigre que hicimos el otro día. Es esta, ¿no? Entonces acá pego. Antes de manipular esto, lo convierto en objeto inteligente. Y ya lo puedo ubicar donde yo quiero y le puedo cambiar el tamaño si lo quiero. ¿Sí? Miren que es una manera de trabajar sin líneas y es muy interesante. ¿Preguntas o queda clara la idea general? No, profe, queda más claro. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra idea? ¿Algo que quieran preguntar diferente a esto? ¿O alguien que ya haya avanzado y diga, vea, profe, yo ya quiero avanzar aquí, pero no se me ocurre cómo hacerlo? Aproveche el espacio. Bueno, si ya se sienten cómodos entonces con lo que hemos hablado hoy, entonces arranquen lo más, traten de avanzar al máximo para la próxima semana. Traten de tener muchas cosas. Miren que yo una botella la pinté en 10, 15 minutos. Usted perfectamente se puede echar 2 horas, 3 horas, pero trate de hacerlo y dedíquele a cada día de estos. Así no le toque clase, trate de dedicarle al menos una horita y avance y avance y avance de forma gradual para que el próximo lunes, martes que nos vemos o miércoles, usted ya tenga varios elementos así como yo lo acabo de mostrar, elementos con color, con sombra, ¿sí? Como quiera. A pesar de que yo haya puesto ahí en el cronograma que la sombra la vamos haciendo en otro momento, usted ya, si ya conoce, si ya lo sabe hacer, adelante y procure tener ese día avances para que comencemos a pensar ya en detalles, comencemos a pensar de pronto en texturizar, comencemos a pensar de pronto en las proporciones, los tamaños de los elementos. Si usted tiene inseguridad de cómo van a verse ya definitivamente en el afiche, pues eso lo podemos ir aclarando la siguiente clase. Entonces, mucha fuerza, mucho ánimo, no se me vayan a detener y los espero el siguiente miércoles. ¿Listo, chicos? Profe, Listo, profe. Bueno, entonces los que quieran retirarse, mucho gusto, chao. Bueno, profe, yo te voy a mostrar para que veas cómo les lo que estoy manejando, a ver si te parece, pues bien. listo, espérate.